Hola, ¿qué tal? Este es un video para Luciano, pero quizá le pueda servir también a algún otro. Vamos a hablar un poco de algunos principios de geometría. Esto tiene que ver con la materia matemática, tiene que ver también con las materias que se pueden conocer como sistemas de representación, técnicas de representación o dibujo técnico, por ejemplo, porque tiene que ver con elementos que usamos a la hora de dibujar, a la hora de representar una pieza técnica, que puede ser un tornillo, una tuerca, un motor, una hélice, alguna cosa así, o una casa o un edificio. A la hora de representar cualquiera de estas cosas, utilizamos elementos que son los de la geometría. Así que esto tiene que ver con dibujo y tiene que ver con geometría. La geometría es una rama de la matemática. Así que vamos a ver este tema. El elemento básico de la geometría, ¿cuál es? Ponga pausa, responda. 3, 2, 1. El elemento básico de la geometría es el punto. El punto lo representamos con un puntito. Por ejemplo, ahí estoy dibujando un punto. Acá vamos a dibujar otro punto. Y junto al punto se agrega una letra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que existen tres tipos de lenguaje en la geometría. Son el lenguaje gráfico. Ahora voy a ir anotando todo esto aquí en la Jamboard. Los tres lenguajes que tenemos son el lenguaje gráfico, el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. El lenguaje gráfico es cómo dibujamos el elemento. En el caso del punto es un puntito y una letra mayúscula del alfabeto común y corriente. Digo esto porque hay otros elementos geométricos que se representan simbólicamente con letras griegas, pero los puntos son letras mayúsculas de la A a la Z. Su representación simbólica es la letra mayúscula esa que le da nombre, y de forma coloquial, en el lenguaje coloquial lo llamamos simplemente punto A, punto J, punto T, de ese modo es que lo nombramos. Bien, acá vamos a poner que este es el punto A y este es el punto J, con letras mayúsculas. Y esta es la representación gráfica. Es la representación o cómo se los representa en el lenguaje gráfico. Luego tenemos la simbólica. En la simbólica simplemente se representan con la letra. Vamos a poner aquí solo el punto A. Esta es la forma simbólica. Y luego la forma coloquial, que quiere decir simple y sencillamente el modo en que lo llamamos en criollo. ¿Cómo le decimos cuando hablamos de un punto? Le decimos punto A. No tiene ninguna ciencia oculta. A un punto se lo llama punto A, punto J, punto T, punto. Con dos puntos, con dos puntos ya podemos formar una recta. Y uno dirá, ¿cómo? Una recta tiene un montón de puntos, pero un montón en serio, porque de hecho tiene infinitos puntos. Por dos razones. Una razón es porque en cualquier segmento caben infinitos puntos, porque los puntos siempre se pueden dividir en más chiquititos. Entonces, ya en un segmento de recta, que sería un tramito de una recta, caben infinitos puntos. Pero en una recta, más todavía, porque la recta es infinita en ambas direcciones. La recta se representa de esta manera, como una
como un trozo de línea recta solamente. Ya acabamos de decir y lo vamos a repetir que las rectas son infinitas en ambas direcciones. Una recta lo que nos está indicando es un sentido. ¿Qué quiere decir un sentido? Una orientación. La recta nos indica si estamos hablando de algo que es así, 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 para allá, para el otro lado, para abajo. Y esto tampoco es para abajo en realidad, porque esto va tanto para abajo como para arriba. Y así que una recta, imagínense una recta en el plano, nos está indicando un sentido. Una recta en el plano. Y si estamos en un espacio tridimensional, nos indica también un sentido, pero que no es solo en este plano, sino que puede torcer así, puede torcer hacia acá. Así. ¿Sí? La recta nos está indicando un sentido, pero no una longitud. Esto es importante de tener en cuenta, porque la recta es infinita, así que no tiene una medida. Se extiende infinitamente hacia un lado e infinitamente hacia el otro. ¿Cómo se representa la recta simbólicamente? Las rectas tienen un nombre, a esta le vamos a llamar T. Esta es la recta T. Se representan como la letra T con una linita sobre ella, una rayita, que tiene flechas en ambos sentidos. Bueno, más o menos salió horrible, pero esperemos. Voy a hacer la vuelta. Esta recta está muy bien. Vamos de vuelta. Vamos a representar simbólicamente la letra T. Mientras vayan pensando si tienen dudas, consultas o lo que sea. Y lo hacen a través de que pueden mandar sus dudas la próxima vez que nos veamos, si son océanos, si es alumno de educativa o por el medio que sea, vayan repasando lo que les voy diciendo. Si surgen dudas las tienen. Bien, ahí me salió lindo. Es una T con una rayita con flechas en las dos direcciones. Eso es una recta. Ahí se la nombra coloquialmente, cuando nos está hablando de este elemento, como recta T. Sí, así de sencillo. Bien, otro elemento que tenemos que es primo hermano de la recta es la semirrecta. La semirrecta es muy parecida a la recta, pero tiene un comienzo. Acuérdense que la recta es infinita en ambas direcciones. La semirrecta tiene un punto inicial y desde ahí se extiende infinitamente hacia el otro lado. Podemos decir que la semirrecta es una porción de una recta que parte desde un punto hacia el infinito. Se representa como una rayita donde arranca, la semirrecta, y la dirección que tiene. Y acuérdense que no llega hasta ahí, es infinito. La flecha esta en este caso indica que esto se extiende infinitamente. Ahora le vamos a poner nombre a esta semirrecta. Y el siguiente elemento que tenemos va a ser uno que empiece y termine. Pero este, vamos a ponerle nombre, la semirrecta se la nombra también con una letra mayúscula. Decía que a una semirrecta se la nombra con su punto de origen, que este se va a llamar H, y con un punto que contiene. Por ejemplo, le vamos a poner un punto por ahí que se llame P, siempre en mayúscula. La tenemos que marcar este puntito. Ahí. Ahí está el punto P. Entonces, la semirrecta esta se va a llamar semirrecta HP.
como las computadoras esas tan caras, tan lindas que se llaman HP, se lo representa con una rayita que tiene un origen, en este caso de la izquierda tiene un punto de origen, ahí termina o empieza, como lo quieran ver, la semirrecta, y en la otra dirección se extiende infinitamente. Y esto es HP, y esto se llama. Esto tiene un nombre más largo, que es, uno puede decir que es simplemente la semirrecta HP, pero más completo es la semirrecta de origen H que contiene al punto P. Así, todo ese sería el apellido, el nombre y el apellido de esta semirrecta de origen H que contiene al punto P. Bien, ¿qué otro elemento tenemos? Tenemos el segmento, y este lo vamos a dibujar en otra dirección para que no parezca que todo tiene que estar apuntando ahí para el mismo lado. Segmento, comienza y termina. Este es el secreto del segmento, porque por ejemplo, uno cuando está hablando puede decir que la unión entre la unión entre la pared y el piso, es esta línea que se ve ahí, a ver, ahí se ve esa línea, ahí, esa unión uno puede decir que es una recta. Cuando uno está hablando con un amigo y le quiere contar que ahí puso un zócalo nuevo, que por ahí le entra humedad o algo así, uno puede decir que es una recta, pero en geometría hay un lenguaje preciso y a eso se le llama segmento. Uno puede decir segmento de recta, pero normalmente si uno dice segmento solamente se entiende que es un segmento de una recta. Es una línea recta que tiene un punto de inicio y un punto de final. ¿Cuál es el inicio y cuál es el final? Ninguno es ninguno. Cualquiera de los dos puede ser inicio y cualquiera de los dos puede ser final. Así que ahora le ponemos nombre a estos dos puntos. Este se va a llamar R y este se va a llamar S. Y entonces vamos a tener acá el segmento RS o el segmento SR. Es exactamente lo mismo, porque un segmento no tiene dirección, no va para un lado o para el otro, simplemente tiene una longitud, una orientación en el espacio, ¿sí? Porque el segmento, digamos que este es el segmento, puede estar así, horizontal, puede estar vertical, puede estar en diagonal, puede estar doblado para adelante, doblado para atrás, así que tiene un sentido, que es la el ángulo que está marcando respecto de la referencia sería la habitación o un eje de coordenadas en un plano, tiene un sentido pero no tiene una dirección, no es que va hacia un lado o hacia el otro, en ambos puntos comienza o termina según queramos. Se representa, y la raya muy larga, se representa así como RS, o SR sería exactamente lo mismo, una rayita que comienza y termina, y se llama segmento RS. Segmento RS, y en este caso se sabe que R y S son los puntos en los extremos. Muy bien, vamos a agregar un solo elemento más y después vamos a irnos a otro tema. El resto del rato que vamos a dedicar a la geometría, vamos a ir a otro tema que va a ser el de conjuntos. Tiene que ver con la geometría porque los puntos son elementos. Una recta se puede considerar un elemento, pero también se puede considerar un conjunto de puntos. Por lo tanto, es un tema que toca a la geometría y que tiene otras varias aplicaciones más que son en otras ramas de la materia. Bien, un plano se suele hacer como si uno lo estuviera viendo de costado. Así se indica el plano. Se le hacen bordes, pero un plano no tiene bordes.
El que tiene bordes es el semiplano, que es una porción de un plano. Pero un plano, como este libro, no tiene bordes. Ahí lo estamos viendo como si lo viéramos así, ¿cierto? Se viera así medio de costado, en perspectiva. Así se lo dibuja. Esto no es un plano, es una superficie plana. Uno puede decir, sí, el plano de la hoja cuando habla con un amigo, pero en geometría esto sería una superficie plana o una porción de un plano, porque el plano, igual que la recta que es infinito también. Esto se extendería infinitamente hacia allá, infinitamente hacia allá, infinitamente hacia el costado, infinitamente hacia el otro. El plano define toda esa dirección plana, todo ese sentido plano que se extiende infinitamente. ¿El piso de mi habitación es un plano? No. Si estoy hablando con un amigo, sí, yo puedo decir, acá en el plano este quiero cambiar la cerámica, o en el plano de la pared quiero pintar un paisaje, pero en rigor, hablando con la propiedad que requiere la geometría, un plano es infinito. Entonces una pared, un techo o un piso van a ser una porción. Se dibuja así, como si tuviera bordes, como si fuera un libro que uno lo mira en perspectiva, y se le pone una letra griega. Como todo el mundo pone alfa, yo voy a poner otra, voy a poner delta. Bien, ahí, ahí tenemos algo. Es media fea, pero es media. Bueno, se representa como la letra delta, ese sería el modo simbólico en el que se representa, y estoy luchando un poco con la tecnología, pero no me gusta. Eh, se lo representa, decía, con la letra delta, con una letra griega. Letras griegas tenemos alfa, beta, delta, gamma, epsilon, pi, tita, iota, rho, omega. Bien, cualquiera de esas letras se puede usar para representar un plano. Esa es la letra y cuando uno lo quiere nombrar, simplemente dice que estamos hablando de el plano. Vamos a usar el café para dibujar la letra y va a decir el nombre de la letra griega, el plano de. Estamos hablando del plano. Muy bien, bueno, nos vamos a ir a una nueva página y vamos a ver un poco de conjunto. Nueva página, conjuntos. Imagínense que uno dice, quiero nombrar a todos los congresales de la primera Junta de Gobierno, todos los miembros de la primera Junta de Gobierno. Entonces, este es el conjunto que se llama J de Junta de Gobierno, conjunto J, que es la Junta de Gobierno, y empezamos. Vamos a ver si me los acuerdo todos, no creo, pero tenemos a Saavedra, practicar un poco la letra, porque no van a entrar todos, son creo que 9. Saavedra, tenemos a Paso, Juan José Paso. Saavedra era el presidente, era Cornelio Saavedra. Tenemos a Juan José Paso. Saavedra le vamos a poner la S en mayúscula, porque es un apellido. Por tanto, la S en mayúscula. Bueno, Cornelio Saavedra era presidente, Paso fue secretario, creo. Moreno estaba ahí también, no sé si era secretario o qué cosa. Estaba Castelli, estaba Mateu y Larrea, Mateu, estaba Larrea, estaba
Mateo, Larrea, Castelli, Paso, Moreno, Saavedra, bueno, no me acuerdo, los otros, Pirulo y Alberdi. Bueno, que me disculpen lo que me estoy olvidando. Bien, y supongamos que aparte tenemos el conjunto M, que es de aquellos cuyo nombre, cuyo apellido más bien, comienza con M. Muy bien. Entonces en este conjunto tenemos, en este conjunto vamos a tener M, vamos a tener a Moreno y a Mateu solamente. Pero también vamos a tener a Messi, tenemos a Moreno, tenemos a Mateu. Estos son argentinos famosos cuyo apellido comienza con M. Moreno, Mateu, Lionel Messi. Tenemos, a ver, algún otro con M. Menem y suficiente. Bien. ¿Qué pasa? Hay una intersección entre estos dos conjuntos. Acá dibujado todavía no se ve, pero existe la intersección entre estos dos conjuntos. Entonces los vamos a volver a dibujar. Los voy a modificar ahí mismo donde están. Vamos a ir ubicando este por acá. Vamos a traer este otro por acá. Moreno lo vamos llevando para el lado frente de batalla. A Paso lo llevamos acá, que sabe escribir bien, más vale que esté en la piscina. La J esta la vamos a pasar para este lado. Y acá vamos a tener que, vamos a mover este conjunto para acá. Sacar el lleno para que quede transparente. Vamos a poner a Messi acá. Y a Menem. La M, que es el nombre de este conjunto, que se llama conjunto M, la vamos a acercar al conjunto. Bien, y entonces acá, ¿qué vamos a decir? Acá podemos decir un montón de cosas. Podemos decir que el conjunto J unión el conjunto M es igual a todos esos elementos. Saavedra, Paso, Castelli, Alberdi, Larrea, Moreno, Mateu, Messi y Menem. ¿Qué es la unión entonces? La suma completa de todos los elementos de ambos conjuntos. Ahí está. Esa es la unión de ambos conjuntos. Con todos esos elementos. Tenemos también lo que se llama la intersección. La intersección entre J y M, que la llamamos J intersección M, o la intersección entre J y M también, se dibuja como una U dada vuelta. Bueno, tengo ese simbolito en un teclado, lo dibujo acá así. Es igual que el de unión, pero cabeza para abajo. Y de este decimos que son los elementos que están tanto en J como en M. Así que atentos ahí, tiene que estar en ambos conjuntos. No nos sirve Saavedra, no nos sirve Alberdi, porque están solo en J. No nos sirven Messi y Menem porque están solo en M. Solo nos sirven para este conjunto Moreno y Mateu, porque están en ambos conjuntos. ¿Por qué están en ambos conjuntos? Porque el conjunto J son miembros de la primera Junta de Gobierno argentino, y los del conjunto M son argentinos famosos cuyo apellido empieza con M. Obviamente que habría muchos más elementos en este segundo conjunto, en el anterior también, porque no me los acuerdo. Y entonces, ¿por qué Moreno y Mateu están en la intersección entre J y M? Están en la intersección entre ambos conjuntos. Porque son tanto argentinos famosos, cuyo apellido empieza con M, como miembros de la primera Junta de Gobierno. Esa es la intersección, los que están en ambos casos. Bien,
Después, ¿qué podemos decir? Podemos utilizar los elementos, otros símbolos que son el pertenece, que es como una especie de E, acá me salió medio torcida, pero una especie de E. Ese es el símbolo pertenece. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que Castelli pertenece, lo voy a hacer con una letra de mayúscula, para no tener que estar dibujando el simbolito a cada rato. Castelli pertenece a J. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que Castelli no pertenece, como hago no pertenece, es la misma, el símbolo de pertenece, que es especie de E, tachado. Ahora enseguida lo tacho. No pertenece a M, porque los de M tienen que tener el apellido que empiece con M. Castelli no empieza con M, entonces este no pertenece a M. Y también podría decir que ya resulta obvio, porque si pertenece a un conjunto pero no al otro, no va a pertenecer a la intersección de ambos conjuntos. De nuevo puedo decir que Castelli no pertenece a J unión, acá lo voy a poner en el sentido a M unión intersección J. No pertenece, sí pertenece a M unión J, porque con estar en uno de los dos conjuntos ya pertenece a la unión, al conjunto más grande que es la suma de todos los elementos de ambos conjuntos. O sea que a la unión sí pertenecería, pero no pertenece a la intersección entre M y J. Lo cual es obvio si uno mira los dos enunciados anteriores, porque si no pertenece a M, entonces no va a pertenecer a la intersección. Bien, lo mismo podríamos decir, lo mismo que dijimos de Castelli, lo podríamos decir de Saavedra, de Paso, de Alberdi y de Larrea. Todos están en la misma situación, pertenecen a J, no pertenecen a M, por lo tanto pertenecen a la unión de J y M, pero no a la intersección. Ahora, ¿qué podemos decir de Menem? Un montón de cosas, pero respecto de conjuntos podemos decir que Menem no pertenece a J, porque no fue miembro de la primera Junta de Gobierno. Nació 100 años más tarde que la primera Junta de Gobierno. Podemos decir que Menem sí pertenece a M, porque son argentinos famosos cuya primera letra del apellido es la M, entonces sí pertenece, perfecto. Y podemos decir que Menem no pertenece a M intersección J, porque si no pertenece a J, no pertenece a J, entonces tampoco va a pertenecer a la intersección entre M y J, porque acuérdense siempre que para pertenecer a la intersección de dos conjuntos, tiene que pertenecer a los dos conjuntos a la vez. Si pertenece solo a uno, pero al otro no, no pertenece a su intersección. Bien, ¿y qué podemos decir de Moreno? Que lo mismo lo vamos a poder decir de Mateo. De Moreno podemos decir que pertenece a J. Muy bien, Moreno, pertenece a J, fue miembro de la primera Junta de Gobierno. ¿Y a M pertenece o no pertenece? Pausa. Piense. Responda. 3, 2, 1. ¿Moreno pertenece o no pertenece a M? Claro que sí, Moreno pertenece a M. Y ahora la última pregunta. Pausen, piensen, respondan. ¿Pertenece o no pertenece Moreno a la intersección de J y M? Acá lo vuelvo a escribir al revés para que vean que se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. Intersección de J y M, intersección de M y J es lo mismo. ¿Pertenece o no pertenece? Y si pertenece a J, si pertenece a M, pertenece a la intersección entre J y M. Bueno, hemos visto conjuntos, elementos de conjuntos, unión, intersección, pertenece y no pertenece.
suficiente por hoy, vayan a descansar, apaguen la compu, vayan a jugar a la pelota o a andar en bicicleta, así después vuelven con más ganas.